Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes textos pasajes de nuestra historia en los que queda claro que nuestra historia no es una sucesión de desastres, todo lo contrario, es un cúmulo de grandezas y de hazañas plagadas de heroicidad. Así entendemos 400 años del Imperio Español, un legado que todos deberíamos conocer y deberíamos defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que descubre a los héroes ocultos de nuestra historia, cuando éramos invencibles. Y seguimos hablando de política. La verdad es que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han perdido una oportunidad de oro. Han dejado pasar la oportunidad de gobernar en hasta un centenar de ayuntamientos donde podían haber sumado mayoría. 2 de cada 3 negociaciones resultaron positivas para sus intereses, pero no supieron o no quisieron pactar en municipios importantes de Madrid, como Alcobendas, Brunete, San Sebastián de los Reyes, en capitales como Burgos, Jaén, Cáceres, Guadalajara, Huesca o en la localidad murciana de Lorca, por ejemplo. En todos estos lugares, el alcalde es socialista, cuando podía haber sido del bloque de centro-derecha. Y en algunos sitios, los modos fueron más propios de matonismo mafioso, más que de negociación política. Es el caso de Alcobendas, donde para dar el gobierno al PP, Ciudadanos exigió la cabeza del alcalde Ignacio García de Vinuesa. Ni dieron un motivo en concreto, simplemente no estaban dispuestos a que fuera él, que llevaba ya 12 años al frente del municipio. En principio el alcalde no quiso aceptar el chantaje, pero al final, para no perjudicar a su partido, pues decidió aceptar. Y a pesar de eso, Ciudadanos decidió apoyar al PSOE, demostrando así que tenía ya otro pacto no desvelado y que la exigencia de la cabeza de Vinuesa era solo una cortina de humo. Algo similar debió de ocurrir en Brunete. Algún extraño pacto oculto debió de haber, porque si no, no se entiende que Ciudadanos prefiriera abrazarse a Podemos para votar a favor de un alcalde socialista en vez de apoyar al candidato del PP, a Borja Gutiérrez, que ganó de largo las elecciones y llevaba 8 gobernando. Borja Gutiérrez hizo una generosa oferta a los de Ciudadanos para que gobernaran con él y sin obtener respuesta se encontró que votaban con el bloque de izquierdas en el mismo pleno de investidura. La verdad es que los votantes no entenderán que, como les decimos, en un centenar de municipios de toda España se haya perdido esa oportunidad de oro. En su caso, don Borja, Brunete ahora está gobernada por el Partido Socialista. Bueno, está gobernada por el Partido Socialista. Y eso gracias a Ciudadanos. Sí, de hecho tienen un acuerdo de gobierno y fue avalado por Podemos. Es lamentable, evidentemente hay que aceptar las reglas de la democracia, pero de repente, bueno, pues que aparezca un alcalde, como yo lo llamo, ficticio, no tengo nada en contra de él, pero es un alcalde ficticio que responde a un porcentaje de votos del 20%, nosotros tuvimos casi un 42% de votos, sacamos 1000 votos más que las elecciones generales y con el apoyo de Vox, que teníamos un acuerdo tácito, representábamos el 50% de los votantes de Brunete y en cambio pues decidieron unirse tanto PSOE como Ciudadanos como Podemos, además previamente, es decir, jamás nos dieron, y ya no intervine yo en las negociaciones, intervino la regional y además desde aquí aprovecho para agradecer públicamente el apoyo que he tenido por parte del PP de Madrid. Me gusta que mi partido apoye a la gente que se está partiendo la cara y no lo digo solamente por mí, lo digo por el resto de alcaldes y me consta que los líderes del PP de Madrid, con su futura, espero y deseo, si Vox nos lo permite, presidenta a la cabeza, están apoyando a todos y cada uno de las personas que, bueno, desde sus pequeños municipios, grandes, pequeños o medianos, pues apoyan no solamente las ideas y los fundamentos para llevarlos a cabo del Partido Popular, sino que además representan mayoritariamente el sentir de los vecinos. En este caso concreto, este apoyo estaba gestado con muchísima anterioridad a las elecciones y a día de hoy estamos todavía esperando una respuesta a las ofertas que se les hizo llegar a Ciudadanos. Pero sáqueme de dudas, don Borja. Vamos a ver, Ciudadanos Nacional o Regional de Madrid dio una instrucción de que en Brunete Ciudadanos tenía que votar junto a Podemos para apoyar al PSOE, o fue decisión propia de Ciudadanos local de Brunete. Y segunda cosa, si usted les hizo una propuesta, ¿ellos por qué no contestaron? Bueno, incluso para decirle, no lo vamos a apoyar. En realidad no se la llegué ni a hacer yo, se la hizo el coordinador general del partido, es decir, se hizo una propuesta mucho más institucional que la mía, ¿no? Es decir, y estamos esperando, que me conste a mí todavía la respuesta. Creo que fue más gestado desde la coordinación de Ciudadanos de la zona oeste, pero evidentemente avalado por Ciudadanos Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ocurre así. Creo que es una equivocación manifiesta, les va a pasar factura a Ciudadanos. Ciudadanos pueden estar seguros que han desaparecido con espacio de poder en Brunete para siempre,
porque han engañado a los votantes, 17%. Es que clama al cielo que un partido que tiene 19% y el otro 17% estén gobernando frente a un partido que tiene casi el 42%. Es verdad que Vox tuvo el 7,8%, que nos jorobó 2 concejales, pero bueno, sin ningún tipo de acritud. Pero los de Vox sí le prestaron apoyo a usted. No, efectivamente, y además se lo agradezco públicamente porque desde el minuto 1... además no tenían otra opción que no fuera apoyar al Partido Popular liderado por mí, porque ellos se veían representados, y yo se lo agradezco además profundamente. Es una lástima que, para que lo sepan los vecinos, yo el año pasado, la legislatura pasada, tuve 10 concejales, 3 más de los que he tenido ahora. Es verdad que me quedaba 20 votos del octavo y con eso hubiéramos gobernado con Vox. Es una lástima en un municipio de 11.000 habitantes que por 20 votos esté gobernando la izquierda, pero es cierto que con el 50% de votos que tuve la legislatura pasada tenía 10 concejales, 3 más de los que tengo ahora, o de los que tenía, pero esta legislatura, la suma de PP y Vox daba 50%, y en cambio, sumando concejales, solo teníamos 8, 2 menos. Esta es lo dramático de la ley de Ohm. Pero en cualquier caso, esto no fue una gestación política, esto se gestó previamente antes de las elecciones. El número 4 de Ciudadanos de Brunete es una persona encantadora, pero que se presentó a las primarias de Podemos cuando se formó Podemos en Brunete hace 8 años, y yo siempre lo he dicho, es decir, la génesis de Ciudadanos en muchos pueblos, y en este caso en concreto, bueno, pues está muy cerca de la izquierda, no sé si abrazándola de manera completa, pero sí es cierto. Entonces, yo represento una derecha, y además no me avergüenzo de decirlo, y lo lamentable es que, bueno, pues a mucha gente pues no le gusta, y no por eso voy a dejar de representar esta derecha, porque si algo he venido en política, igual que me he salido, pero nunca voy a dejar de defender los principios en los que creo, y no me lo van a quitar la unión de diversas personas, y no por ello, por tratar de mantenerme, voy a seguir o voy a cambiar los principios básicos de la política en la que defiendo y la que creo. O sea que entendemos que Ciudadanos de Brunete son de izquierdas próximos a Podemos, mientras que Ciudadanos de otros lugares son más próximos a la derecha y al PP. Bueno, tendrían que identificarse a lo mejor, ¿no? Nosotros aquí somos más de esto, aquí más de otro, para no desorientar al votante a lo mejor. Bueno, yo creo que la visión, lamentando el caso este en concreto que hemos comentado, no tenía que ser tan pesimista, ¿eh? Porque los ayuntamientos que estaban en cuestión, he leído que eran 300, lo que dependían de la conjunción PP, Ciudadanos y Vox. Sí, y por eso. Y de ellos han conseguido 200, ¿eh? Así o sea es. que 2/3 han conseguido. 2 de cada 3 se ha conseguido alcanzar lo cual es un acuerdo. éxito viendo el papel indefinido de Ciudadanos. Es casi el milagro del pan y de los peces. 2 de cada 3 negociaciones o sea, culminaron con éxito. Tenemos que felicitarnos, quitando de que el que ha quedado en el tercio ese, pues... Hombre, yo creo que es una pena que 100 ayuntamientos se hayan Sí, pero se han conseguido sin... 2/3, ¿eh? Y viendo el papel de Ciudadanos, sí, podía haber pasado de todo. Podía haber sido peor, sí. Podía haber sido de todo, ¿eh? O sea, Virgencita, que me quede como estoy, pienso, ¿eh? No obstante, yo creo que Ciudadanos está adoptando, no se quiere definir, yo creo claramente, con la derecha, tiene un problema como hemos visto estos días, luego el grano que le ha salido con Valls, y entonces está jugando a la indefinición, cuando de una vez se tiene que quitar la careta, porque yo creo que si no, entre las cláusulas secretas y las caretas, el votante al final acabará pasando factura. Y tiene que optar o ser el sucesor del PP. Yo creo que el PP tiene también un reto muy grande, se está escorando tanto la derecha para aplastar a Vox que puede tener algún problema por el centro. Y entonces Ciudadanos podía tener ahí un hueco de centro-derecha, pero de una vez lo tiene que definir, o suplantar al PSOE o suplantar al PP, pero que lo diga de una vez. Supongo que está mirando, pero no lo tiene claro, ¿no? Es que claro, está buscando su hueco. Claro. Quizá a lo mejor no hay una ideología demasiado clara y está buscando... No lo tiene claro de posición de pero partido, es que después de 13 años... Creo que lo tiene que hacer mirar. En esta ocasión es la primera vez en la que se está jugando en el tablero en el que tiene opciones y entra y sale. No. Los primeros años fueron su partido en Cataluña, el salto a Nacional. En Nacional ha transitado sin mayor éxito, pero ahora, desde las pasadas andaluzas, es un momento crucial. Es cuando empieza a Yo no jugar conozco un poco. ningún partido de ámbito nacional, no solamente en España, sino en Europa, en Estados Unidos no ha lugar, pero en Europa, que haya cambiado la nomenclatura de sus estatutos 10 años después
de haber sido constituidos de una manera que, por mucho que diga Alberto, es una manera lapidaria. La socialdemocracia no tiene nada que ver con el liberalismo. No hay Pero, ningún Borja, liberal son en Europa pero, ni en son esta. todo Ni en... palabras, ¿eh? Bueno, son palabras, pero has cambiado tus estatutos. No, a mí me cambian los estatutos pero, del PP y en vez de decirme partido reformista, cristiano, democristiano y demás, me dicen que soy socialdemócrata y digo, estos son palabras, pero yo no las Borja, comparto. Alberto lo ha dicho muy bien, Yo no el las tema comparto. del liberalismo, No, podemos que decir, no, los que no. derechos y socialdemócrata de la economía. Y la derecha española peca mucho de socialdemócrata también, en el tema La económico. derecha española. La derecha española. No, o sea, el no, tema aquí de el único todos socialdemócrata que hubo en su los momento ministros fue de Hacienda y de Montoro. Economía Y, interviniendo en la economía. económicamente hablando, No nada olvidemos más. el INI, pero si Franco, la política que hacía Pero era Franco no, intervencionista. Franco no tiene nada que ver con pero la el derecha origen del española. Partido Franco Popular, era el origen del partido, Franco era franquista. ¿de dónde venía la Alianza Popular? Fraga, ¿de dónde venía? El que nos ha hablado que nunca llegó, ¿de dónde venía Fraga? O sea, el origen de la derecha española, no lo olvidemos, es intervencionista. Y en la Garicano, economía. este de Ciudadanos, ¿de dónde viene también? De su abuelo ministro franquista. No sé. Yo no Es que ahora nos va a hablar de la política yo no social de hablo José de Antonio O sea, y que, ya... claro, si buscamos antecedentes, y Pedro Sánchez y Felipe González, o sea, es que si buscamos antecedentes, todos hemos tenido pasado vinculado pero de alguna manera te u estoy otra. tratando de tener más cercano. La política El liberalismo económica no tiene nada que ver con la socialdemocracia. El liberalismo defiende la pero que iniciativa nadie- privada. que nadie es puramente y la liberal ni socialdemocracia defiende un puramente Estado esa- grande. Bonita clase de teoría política. Volvamos al tema que nos ocupa, anda. Sobre Ciudadanos, iba Eso. a decir que el verdadero problema de Ciudadanos, con independencia de que haya dado la vuelta como un calcetín a sus estatutos y ahora diga que es una cosa y antes era otra y tal, yo el problema que veo es que es una especie de batiburrillo de gente que cada una piensa a su manera. Es decir, no es un partido... Hombre, nadie puede estar al 100% de acuerdo con un programa de un partido, pero es verdad que se comparte mucho, ya sea de un lado, ya sea de otro. En cambio, en Ciudadanos te encuentras a dos tíos, a lo mejor que es que no tienen en común prácticamente nada, nada. O sea, uno es de una manera en todos los aspectos y otro de otra, y ahí están los dos. Claro, ¿qué sucede? Pues lo que les ha pasado ahora, es decir, que unos están saliendo democráticamente por peteneras porque no es decir, Ciudadanos no es el partido que ellos quieren que sea. ¿Por qué? Porque otros quieren que sea otra cosa, porque realmente nadie sabe qué defiende Ciudadanos o qué es Ciudadanos. O sea, y cada uno se cree, o sea, ha fabricado Ciudadanos, pues eso, a su gusto personal. Ciudadanos tiene que ser esto y tiene que pensar así porque lo pienso yo, claro, el de al lado lo contrario. Con lo cual, pues yo espero y confío, puesto que Ciudadanos además está resultando, y lo siento mucho por don Borja, y pienso yo que lo van a lamentar en su pueblo, lo van a lamentar mucho, pues está resultando como socio muy poco fiable y muy veleta y muy que no se sabe qué puñetas quiere. Estamos hoy hablando de pactos de gobierno. En nuestra encuesta les estamos preguntando, ¿está usted de acuerdo con que Vox rompa los pactos de gobierno con PP y Ciudadanos? Si quieren votar que no, 905 80 81 40. Si quieren votar que sí, 80 81 41. Sotillos. Yo opino un poco como Manuel, quiero decir que no en el sentido de que sea positivo que 2 de cada 3 hayan conseguido, podría ser al revés, pero quiero decir que el municipio es una entidad muy diferente y cometemos un error tratándolo con pactos globales, es decir, Ciudadanos, PP y Vox, es que pues a nivel nacional, incluso a nivel autonómico, vale, pero a nivel local el mundo es muy diferente. Quiero decir, yo, si fuera concejal de un pueblo, no tendría ningún problema por hablar con Vox todos los días y pactar con Vox algunas cosas que son de necesidad pura. Es decir, si una calle está destrozada y la quiero asfaltar, la asfalto. Y no voy a dejar de hablar con Vox porque Vox sea la ultraderecha, fascista, bla, 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 porque estamos hablando de cosas que necesitan ser resueltas de una cuestión concreta. A ver, hay casos concretos. Yo, claro, con Borja, yo no puedo hablar mal de Borja por esencia, por amistad y porque conozco Brunete, pero supongo que en esos otros 99 pactos, probablemente el candidato del PP o el de Vox o el de Ciudadanos, es que la política local es muy diferente, y es que probablemente, y ocurre en muchos sitios, son hermanos, y un hermano está en Vox y el otro está en Podemos. Quiero decir que al final son vínculos familiares, de amistad, de conocimiento. Mucha de la gente que es absolutamente ideológicamente de izquierdas a nivel nacional, muchos casos conocidos, votan a nivel local directamente al Partido Popular, porque es que le conocen, porque conocen la gestión. Entonces, yo no trataría como que ha habido una ruptura ideológica de pactos, sino que a nivel general pues hay una conformación natural y los concejales se conocen, conviven en sus municipios. Algunos municipios son de muy pocos habitantes, por lo tanto no puede haber, o sea, es que no hay espacio para grandes discrepancias ideológicas. Fijémonos en Vox lo que sufría el otro día para intentar explicar cuáles eran las medidas para frenar la ideología de género a nivel autonómico, porque es que
es que no hay espacio para determinadas cosas, por mucho que pretendamos meter la ideología de cosas fundamentales, no hay hueco. Y buscamos diferencias, y luchas donde en realidad estamos obligados a acuerdos. Entonces, ojalá lleguemos a un punto en el cual nos demos cuenta lo que pasa es que, Alberto, en que no se nos digan las tonterías Alberto, de que a veces, no se puede pactar con Vox. A veces cercanía y proximidad encontrar los problemas, porque un caso de lo que ha citado Javier en Cáceres, creo que son el candidato del PP y el candidato de Vox son hermanas, me parece. Claro, me parece, ¿eh? O sea que muchas veces la cercanía y la proximidad pueden encontrar las soluciones, ¿eh? Sí, pero lo que te quiero decir es que en un pueblo... Y Cáceres lo ha citado como que no ha salido, ¿no, Si tú no eres militante de un partido político, vas a valorar la cercanía, el que juega en tu equipo de fútbol, y es que no le ves, y el concejal de Ciudadanos, pues a lo mejor es que se lleva muy bien con el del Partido Socialista y le cae mal porque la tienda de su cuñado no vendía el del PP, y por lo tanto, claro, ¿cómo le vas a hablar de pactos nacionales ideológicos a un tío que es que abrió la tienda al lado del cuñado? Esas cosas sotillos que en pueblos pueden darse muchos casos de intereses de tierras, de terratenientes, claro, que prefiero por eso, votar a este que me hará no entonces, sé qué cosas por el estilo. Yo no diría por eso que juegues de esos debe haber a nivel local también. A millones. Entonces decir que hay una ruptura de pactos, no, yo creo que no es así, sino que hay muchos casos en los que evidentemente la gente se presenta por las siglas que tiene a mano, pero si no se presentaría por otras. Lo peor es el campanario, que es lo peor de todo siempre, que es lo último que queda, lo más peligroso. La política de campanario de los pueblos es lo peor, Es una pena, sobre todo por casos de gente que desde la mayor discrepancia ideológica posible sabíamos que hacía las cosas con la mejor de las voluntades y ganas. Entonces, cuando conoces a un político que quiere hacer las cosas bien, pues te da pena, pero evidentemente, claro, el resto de lo que puede en montones de municipios es que... Pues a saber, que pero yo creo que ha sido un triunfo, a unos y otros a votar ha sido un triunfo que 2/3 se hayan puesto de acuerdo, No, eso sin lugar a dudas, Manuel, es muy significativo, porque sí que sería un drama, teniendo en cuenta que durante la campaña electoral parecía claro que 3 partidos formaban lo que llamamos el bloque de centro-derecha, que en la noche electoral muchos se congratularon porque el bloque de centro-derecha sumaba en un montón de sitios, solo faltaría que no hubieran conseguido alcanzar una serie de acuerdos. Por eso nos lamentamos tanto de que 1/3 no haya salido y que nos sorprendan que grandes administraciones estén en discusión y en liza por falta de acuerdo o lo que sea. Visto el papel de Ciudadanos, además, Visto el papel de Vox. El papel de Ciudadanos, ¿no? Vox se sentaba con todo el mundo y Vox estaba dispuesto a hablar con todo el mundo. Vamos a ver quién es aquí el de los cordones sanitarios. Ciudadanos. O sea, ¿Vox se sentaría con Bildu? ¿Vox se tiene que sentar con Bildu? Digo, no sé, ¿cómo hay que hablar con todo? Pues por hablar. Ahora eso sí, hay que reconocer... Puede hablar con Bildu, entonces, ahora sí. Hombre, habrá que hablar, incluso me parece que se dieron la mano a Abascal, se dio la mano con no sé quién, ¿qué vamos a hacer? Oye, es una cuestión de educación, es una cuestión de... Bien, bueno saberlo, para cuando decís que qué vergüenza que el Partido Socialista hable o se diga... No, pues el problema no es que hable, negocie. A ver, si hablar, hasta buenos días hay que decir, buenas tardes. Buenos días. Pero vamos a ver, claro, pero aquí hay que ver efectivamente lo que es hablar y lo que es negociar. Lo ofensivo por eso cuando Junqueras se cruzó en el escaño, ¿no?, con Pedro Sánchez, y le dijo, hemos de hablar, ¿no? Y el otro le dijo, no te preocupes, es una conversación también de educación, ¿no? Fluida. Claro. ¿Hablaríais de pactos con Bildu? ¿Podríais llegar a algún acuerdo con Bildu? Supongo que no. ¿Supones que no? Ni en ningún municipio, por ejemplo, para arreglar esa acera de la que estamos hablando. Supongo que no. Pero no te estoy diciendo taxativamente que no, yo supongo que no, porque es muy posible que no tuviéramos nada en común. No, una cosa, pero eso sí, Alberto, te está metiendo una trampa, Alberto, Alicia. Claro. Una cosa es llegar a un acuerdo de gobierno y gobernar conjuntamente, otras cosas es que en un ayuntamiento que esté gobernado Bildu y esté una presencia de Vox o PP, diga Bildu, hay que arreglar esa acera porque se han tropezado 50 personas. Tú no puedes decir que no quieres arreglarla porque lógicamente es un bien mayor. Claro, y luego hay que ver para qué se pacta, ¿no? No con quién se pacta. Hombre, no. Yo creo que estamos de acuerdo. Hay que verlo todo. Antes de criticar el pacto tenemos que ver... Tú puedes apoyar una iniciativa, pero no pactada. Alberto, que te parezca bien. Me parece un avance. Es un gran sofista, pero no es Alberto. Un avance. Vamos a ver, ¿cómo te crees tú que Vox va a permitir que 50 personas se caigan si resulta que la idea es arreglar una calle? Pues ahora extrapólalo a la Comunidad de ¿quién Madrid. hizo No podéis permitir que gobierne la izquierda porque no se entendéis con Ciudadanos. Tranquila, ya verás.
Sí, pero es que resulta, vamos a ver, que nosotros no vamos a ser los que permitamos o no, que es que nosotros no pintamos nada, que no quieren negociar Que con sí nosotros, pintamos, que no hombre, se ¿cómo no vais a sientan. pintar? Pero mira, depende. Así, ¿Quién si va a tropezar gobernara en el la izquierda- socavo? Porque igual lo dejamos. Si gobernara la izquierda, depende, ¿no? Eso claro, ya es no, empujar. claro, si gobernara la izquierda no sería culpa de Vox. Vox está, oiga, señores, vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a Aquí ver en lo que Madrid tenemos era en común. decisivo, además, los tres partidos, la gente, la alegría fue ese día porque ganaron los tres sumando. Y si ahora no se llega al acuerdo de la comunidad y el ayuntamiento, va a ser terrible la desilusión. O sea, Sí, yo creo que se lo juegan de los tres poco servirá partidos. que Pues se que echen le- la culpa unos a otros, Claro. porque el votante va a quedar muy defraudado Hombre, claro. cuando pensó que esta suma de estos tres partidos, Y la- PP, y la- Ciudadanos y Vox, y la los tres, comunidad es muy importante, conseguían La comunidad desalojar a la más izquierda de importante que el sitios ayuntamiento. Pero y aquí que no la Comunidad de vamos a Madrid se repartir. Sí, mantenía. porque puede legislar en el tema impositivo. Pero aquí no vamos a repartir Pero es que las el tema culpas de igual impositivo. Pero manera no me cuando el habléis a la vez, a ver. comportamiento no es el mismo. Lo que no puede ser es que aquí se diga, van a quedar los votantes muy defraudados. Sí, es verdad. Bueno, pero vamos a ver, ¿por No, qué? ya están defraudados Bueno, y por que la estén, actitud. y que lo que sea, pero vamos a ver, aquí hay Esto unos, se puede aquí remediar, hay unos porque que la quieren política es negociar vaivenes. y otros que no. Está claro. Entonces- Están defraudados por Ciudadanos, clarísimamente. Claro, es que es eso, no se puede repartir la culpa igual, aquí todos tienen la misma culpa, no, aquí el que tiene la culpa es el que ha roto el cristal, o sea, los demás estábamos unos mirando y otros... Pero Alicia, Yo, fíjate, sinceramente, fíjate si la cosa se desmadra, porque a Ignacio Aguado tuvo que admitir la proclama de que Gabilondo era una persona radical de izquierdas y prácticamente independentista. O sea, fíjate cómo la ejecutiva de Ciudadanos está forzando situaciones límites en algunos sitios, que en este caso os favorece, porque es evidente que la probabilidad de un gobierno Ciudadanos, PP, Vox salga adelante con una relativa normalidad. Pero fíjate en qué se basa en acuerdos de que pues el Ciudadanos de la Comunidad de Madrid tiene que decirle al PSOE que no pactará jamás con el PSOE, jamás de los jamases, hasta el punto de tergiversar tanto la figura de un político como llamar radical a Ángel Gabilondo. Pero no es Que radical, lo es. Alberto, Y no que es radical. Claro que no, No, pero Gabilondo Ciudadanos, no lo es. Pues pero allá Ciudadanos lo Ciudadanos y sus votantes Claro, y pero las lo que te quiero mentiras que les decir, que cuenten. Gabilondo es socialista, pero no es radical. No, Lo que os quiero decir es que esa posición Un de milagro Ciudadanos, eso. en este caso, os favorece, porque también era absolutamente normal, o sea, nadie se hubiera llevado las manos a la cabeza de un pacto Gabilondo-Ciudadanos. Hubiera sido absolutamente lógico, hombre, alguno no perfectamente lo habríamos coherente. llevado, Sí, pero quiero decir que era un pacto natural, que podría haber funcionado perfectamente. Sí, mira, hoy mismo desde Ciudadanos están hablando de la posibilidad de eso, de abstenerse para que Pedro Sánchez pueda ser investido. tampoco Y nadie se rompería las vestiduras Nadie se tampoco. volvería loco. Es decir, que un pacto en Madrid para que el Partido Socialista gobernase con el apoyo de Ciudadanos, bueno, si Ciudadanos ha apoyado ya otros gobiernos del PSOE. Pero ahí también está la culpa del Partido Socialista, que no hay una sola conversación entre Gabilondo y nadie más. Entonces, claro, o sea, que os están dejando el campo libre. Si no gobierna la derecha en la Comunidad de Madrid, solamente hay un responsable, la derecha. Porque la izquierda, ya te aseguro que no está haciendo Cuando absolutamente dices la derecha, nada. incluyes a Ciudadanos. Iba a Claro, es que, apostillar hombre, efectivamente Hombre, eso. Ciudadanos en Pero este no. proceso de pacto ha dicho que solo pacta con la Bien, derecha. pero yo porque diría, no- si pero no gobiernan vamos a ver. Ciudadanos, Vox y PP, diría eso, pero no la derecha, porque para mí Ciudadanos no Bueno, representa a la si no derecha. gobierna Trifachito. Es más, yo creo Acabas de que decir que Ciudadanos ya gobernaría sabe que no va a con- representar a con- la derecha nunca, porque ha intentado dar ese giro, no lo ha conseguido en estas elecciones, y si no lo ha conseguido en el momento más bajo que ha tenido el Partido Popular, por todas las circunstancias que nos han Ciudadanos, acompañado, Ciudadanos ya podría es haberos muy difícil. hecho desaparecer prácticamente si no os da Vamos la a ver. alcaldía de la Comunidad de Madrid. O sea, si a ¿Qué Ciudadanos tipo? le diera por destrozar al Partido Popular, con quitaros esas dos señas de identidad que lo tenía en la mano, Sí, señor. os hubiera aniquilado. Vamos a ver, ¿qué tipo Por de lo tanto, partido? tampoco digáis de Ciudadanos porque os está dando un oxígeno enorme. Hombre, el Es que tiene cierto. que dar como respeto, porque no ha sido la fuerza más votada, por mucho que Albert Rivera, después de las generales, se erigiera en la fuerza principal de la oposición de manera pues ese es el bastante problema de soberbia, Rivera. por otro lado. El de manera que bastante determinó soberbia. el propio Claro, Ciudadanos que por quería eso- jugar Pero tiene razón, y antes de Alberto, las hay que elecciones respetarlos se también, identificó en plena campaña diciendo que si no yo pactaría. respeto a Ciudadanos. A ver. Lo que no respeto es que se incluya, porque eso además es tendencioso por parte de la izquierda y de los medios de izquierda, generar un bloque de derechas que no representa a Ciudadanos. Y lo hemos visto aquí, solamente un partido en el que un tercio de los posibles acuerdos se vincula a PSOE y a Podemos, quiere decir que es un partido Pero gramáticamente... que en realidad le da un poco de igual Le con da quien igual. esté. Y a mí no me da igual. Yo puedo apoyar cosas del equipo de gobierno del Partido Socialista, pero no puedo llegar a un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Socialista. Eso es imposible. Puedo apoyar cosas como unos presupuestos, llegar a acuerdos en beneficio del pueblo, pero no un gobierno conjunto, porque eso implica mucho más. Implica que pues- estás de acuerdo en sus principios Lo está y apoyando, fundamentos ¿no? políticos, y yo no lo estoy, con la izquierda. Pero que eso, que yo quería hacer la reflexión, ¿qué clase de partido? Es un partido, ¿qué votantes tiene al que le tiene que prometer antes de las elecciones que no va a pactar con el PSOE? Por lo tanto, partimos de la base de que tiene que ser un votante más bien de derechas.
al menos, porque si Claro. no, no utilizaría esa estrategia. Es lo que pareció dar a entender. Parece. Y sin embargo, nos encontramos con que, por ejemplo, hay gente como Sotillos que considera que lo más normal hubiera sido que gobernara con Gabilondo. Con lo cual aquí está habiendo un engaño al votante. Pero es que Gabilondo A ver, no es es decir, radical. Las ¿eh? bases coinciden realmente verdad. con los que están ahí dirigiendo el partido. O sea, Pues ya ves, es que el partido está sufriendo fugas por la derecha y incomprensión, fugas por la izquierda y incomprensión por la derecha. Y fugas de momento por la derecha no ha tenido No. Pero es que hasta la entonces, fecha, yo a lo las que está voy es- teniendo por la izquierda. Ahora es curioso, Se Javier, lo que merece. en los sondeos que se han publicado estos días en algún periódico, el voto de Ciudadanos es monolítico. Sigue sacando el mismo número. Sí, según las encuestas que publica ayer tanto La Razón el PP como crece ABC, y el palo va para Vox. el palo era para Vox, que O sea que- perdía. o sea que el- A ver, en una de las encuestas muy exageradamente con respecto a la otra. No, pero la tendencia Pero perdía en favor del parecía PP. curioso. ¿eh? Igual que Podemos perdía en favor de PSOE. Exacto. Pero Ciudadanos se mantenía. Se iba hacia el Solamente la hacia el encuesta de La Razón le bipartidismo. daba algo de pérdida o se mantenía igual y a veces le daba en Sí, todo el caso un escaño bipartidismo más. claramente, ¿eh? Así es. Pero Ciudadanos repetía el número de escaños. Por lo tanto, esa apuesta por la derecha, en teoría oficial, es su voto. Se lo están diciendo hasta la No, encuesta. yo creo que justo en estos momentos, o sea, Ciudadanos está definiendo, entonces, el votante acabará definiendo si Ojo. realmente es su partido o no, porque hasta la fecha ¿De daba cuándo son una esas apertura, encuestas? Hace las de ayer, poco, sí, hace muy las publicadas ayer. Hace muy Pero poco. publicadas ayer, pero ¿de cuándo están Sí, hechas? ya, bueno, No, pero entonces eso sabría era decir. hace poco. Esto te lo Pero hacen, es importante te lo hacen saber por de cuándo teléfono están en hechas 2 días. porque ha habido creo. muchos cambios sociales y programáticos a la hora de pactos de gobierno por Sí, parte de Ciudadanos. perdimos con Estados Unidos lo único que hubo, Esta ¿eh? guerra, Perdimos ya, con pero esta Estados guerra de titulares en la Comunidad de Madrid, estos cordones sanitarios, que ahí yo estoy de acuerdo, a base de titulares, son absolutamente innecesarios y solo hacen daño porque al final luego tienes que convivir. Y habrá que convivir, tendréis que convivir en la Asamblea de Madrid, es decir, hay que y eso no es una buena simiente para un desarrollo No, político pero es porque los sano. políticos tenéis la piel muy dura, ¿eh? Porque No, estáis no, acostumbrados no en siempre, campaña no a siempre. llamaros de todo y Claro. luego a firmar acuerdos y daros la mano cuando estáis en el gobierno. Pero yo soy el primero en decir que se han hecho muchas cosas mal en campaña. Por ejemplo, que desde Vox llamaran derechita cobarde al PP, que desde el PP llamaran ultraderecha a Vox en su día, que que Ciudadanos ponga cordones sanitarios, digo, con estos no hablo. Yo creo que son cosas que se pagan. Pasa que luego está claro que se queda en esa Bueno, pero lo amalgama de Ciudadanos de no es las campaña, campañas, ¿no? los cordones sanitarios, No, no. entre comillas, definiéndolo así, que tampoco es una Es definición al muy clara. contrario, es mucho peor. Es justo después de la campaña, Claro, está siendo ahora. en el es momento decir, de la negociación. Claro, por eso En digo, fin, es lo que critico yo. Como ya saben, el tema de las negociaciones políticas es el asunto que nos ocupa. Por eso en nuestra encuesta de hoy les estamos preguntando, ¿está usted de acuerdo con Vox al romper los pactos de gobierno con PP y Ciudadanos? Si usted no está de acuerdo, puede votar en el 905 80 81 40 y si sí está de acuerdo, en el 905 80 81 41. Vamos a hacer una pequeña pausa para hablar otro asunto muy destacado de la actualidad nacional y que parece que estamos hablando menos. Como saben, ha quedado visto para sentencia el juicio contra los golpistas de Cataluña. La gran duda es ahora saber cuál será la sentencia, suponemos que condenatoria, y la gran pregunta, ¿llegará un gobierno en que pueda indultarles? Hoy ha sido Zapatero quien ha dicho que si pidieran el indulto, a lo mejor había que planteárselo. Pausa y les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces.
Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, podemos ayudarte a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y seguimos. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha mostrado abierto a la posibilidad de estudiar un indulto para los golpistas en caso de que estos sean condenados. Lo ha dicho esta mañana en una emisora de radio catalana. Yo deseo que sea una sentencia que nos permita, con el respeto, por supuesto, al Tribunal Supremo, que nos permita recuperar la necesaria, deseable y saludable convivencia. Eso tiene que ser leve, ¿no? Bueno, tiene que ser como sea. ¿Está a favor del indulto usted? Muchas. ¿Se lo piden? Bueno, estoy a favor de que se estudie si lo piden.
que se estudie si lo piden. Esto suena a eso, ese globo sonda de que vaya corriendo la posibilidad del indulto por si acaso tiene que llegar para que la gente lo pueda asumir. Eso dicen algunos políticos como Zapatero, mientras que en las calles de Cataluña los activistas del separatismo siguen atacando al Poder Judicial. En calles de Barcelona y de Lérida han quemado figuras que representaban al juez Manuel Marchena, que preside el juicio contra los independentistas en el Tribunal Supremo. Aprovechando las hogueras de la noche de San Juan, los activistas han quemado también fotos del rey Felipe VI y de la familia real. Es el día a día que se vive en Cataluña y, por cierto, no son actos que se producen de manera espontánea. Es la organización Òmnium Cultural la que convoca a los activistas a través de las redes sociales para llevar a cabo estas acciones. ¿Qué os parece? No lo entiendo. O sea, a mí me gusta ¿No que las declaraciones de Zapatero. A mí me gusta que los expresidentes hablen de su opinión, pero esto no lo entiendo bien, porque da la impresión de que lo dice porque, efectivamente, porque lo tiene que decir para algo del futuro, o porque ha hablado con Pedro Sánchez, o por lo que sea. Como si estuviera justificando como si para fuera, que Pedro Sánchez conceda el indulto. Y tengo toda la información que tengo y además la impresión es que no es así. O sea, que es una cuestión absolutamente suya, personal y una consideración como muy humana, que también es verdad que es muy del personaje de Zapatero, es decir, de ser honesto consigo mismo y no ser parte de conspiración y nada de eso, pero claro, debería de saber lo que significa que lo diga en este momento, sobre todo por algunas frases, pues la sentencia, pues hombre, si has sido presidente del gobierno, las sentencias del Poder Judicial tienen que ser las que sean, claro. No tienes que desear que sean un poquito más para allá, un poquito más para allá, o sea, yo, si me preguntan a mí, y no soy presidente del gobierno, ni es presidente, diré, pues la sentencia por lo que digan los jueces. ¿Que es muy dura? Pues los jueces han considerado que es muy dura. ¿Que es muy dura y les parece mal y la recurren? Pues lo que recurren, pero ese no es mi espacio en el que yo compito. Y sea lo que diga la sentencia, yo tendré que hacer luego en política lo que me corresponda. Y luego entrar en el tema de los indultos es de querer a sí mismo meterse en un barrizal inmenso. Porque, quiero decir, ya hablaremos de los indultos cuando lo pidan. Si lo piden, primero que les condenen. Primero que les condenen. Luego, si les condenan, que lo piden. Para pedir el indulto tienen que reconocerlo. O sea, tienen que reconocer el delito. Tú no puedes pedir un indulto diciendo que no lo has hecho. Y yo no veo a muchos de los independentistas diciendo, efectivamente, hice una rebelión contra el Estado. Y si una persona que defiende y que reconoce que ha dado un golpe de Estado, pues que ese propio Estado le vaya a dar un indulto. Por lo tanto, es kafkiano el planteamiento. Alberto, además el indulto, la pena te la perdonaría, pero hay un tema accesorio, que es la inhabilitación para cargo público, que tenía que definirse también. Y eso ya sería escandaloso. Claro. O sea, el pirómano condenado lo llevas al cuerpo de bomberos. Pero es que fíjate, o sea, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que lo indulte por la pena, que puede ser un tema humano, pero otra es que le levanten también la prohibición de inhabilitarlo por cargo público, que volviesen a ser otra vez golpistas. No solo eso, es que estamos hablando de una persona que dice, reconocido, sí, he cometido rebelión contra el Estado y por lo tanto le pido al Estado que me perdone. Eso en sí mismo, pues no sé si merece un indulto, pero es como para hacérselo mirar. Los políticos catalanes me lo creo eso. Sí, pero el político catalán, por supuesto, pero un presidente del gobierno español tiene que vérselas muy mucho para indultar a una persona que dice, sí, efectivamente, o sea, hice exactamente lo peor que se puede hacer a un Estado desde el punto de vista jurídico y político. Me sorprende que Zapatero se meta en ese fregado. Independentistas catalanes que atacan al Estado, que no reconocen la autoridad de este tribunal, puesto que es del Estado, que cuando sean condenados aceptarán un indulto que les viene del Estado al cual no reconocen. Y además reconociendo el delito. Es toda una locura. No, pero, y en eso se mete Zapatero a decir, habrá que valorarlo. El gobierno que los indulte no es automático el conmutar las penas accesorias. Se tiene que pronunciar, ¿eh? Normalmente el indulto dice, venga, te perdono que no estés en la cárcel, vete a tu casa. Claro. Pero las accesorias permanecen. No, o sea que aquí tendría que ir a la condena, liberarlo de la cárcel y además eliminar las accesorias para poder ser cargo público otra vez. Pero la condena la mantendrían. Y eso sería un escándalo absoluto. O sea, en cualquier caso estarían condenados por rebelión. No, está claro. Sí, la condena sería firme, y se les podría llamar golpistas, puesto que... Claro, lo ha reconocido. A una persona condenada, liberada, que se presenta de nuevo, o sea, es que es kafkiano. Y luego además, ¿cuál es pero la como sentencia? Bien dice Manuel, quitándole todas las penas accesorias, es decir, la inhabilitación levantándosela. Claro, la inhabilitación la tienen que levantar, no es automático, se tiene que pronunciar el que lo indulte, lo cual tiene bemoles. El que lo haga, y tenga valor para hacerlo. Se mete en decir, porque, a ver, no creo que haya ningún presidente, incluido Pedro Sánchez, de la democracia española, que se atreva a indultar
a los golpistas después de todo lo que ha movido el golpismo y de lo que sigue moviendo. Acabamos de ver unas imágenes que, lejos de parecer que se ha calmado el tema, aprovechan cada momento para poder reconocer... Borja, esto es el día a día. Claro, por eso. O sea, quien venda que esto se ha quedado... barricadas y cosas. Claro, yo creo que los dos golpes que ha habido en España, el del 23 de febrero y este último que ha habido, tenían que servir para vacunar dos peligros grandísimos que tenía España. Una parte era el riesgo de los militares, que yo creo que quedaron vacunados con el 23 de febrero, no ha vuelto a haber un riesgo de cuartel inexable, y luego era el riesgo separatista. Y ahora había que aprovechar esto para vacunarlo también. Y la vacuna tiene que ser poniendo la inyección. ¿Una condena? Claro. Y estricta. Tiene que ser. El que la haga se la juega. A mí me preocupa mucho más. O sea, yo creo que la vacuna de este golpe hay que hacerla. A mí me preocupa, como se deje en mal asunto. A mí lo que sí me preocupa, y al hilo de eso, me preocupa mucho las declaraciones de Zapatero. Evidentemente es Zapatero, es decir, con todo el respeto del mundo, ha sido presidente del gobierno, pero primero está haciendo las declaraciones en una radio catalana. Yo recuerdo cuando en el Parlamento catalán dijo: yo voy a hacer todo lo que salga de aquí, lo que se decide sí, aquí. Aprobaré lo que me mandéis. Todos sabemos lo que ha dado de sí, es el origen. Políticamente hablando, el señor Zapatero, con todo el respeto del mundo, a un presidente Igual del gobierno de España. El indulto para él. Pero a mí eso no me preocupa tanto, porque no creo que Pedro Sánchez, que es un superviviente, se atreva a cortarse la cabeza, porque tú has dado muchas componendas de la imposibilidad de un indulto. Es decir, técnicamente es imposible, incluso hasta para Pedro Sánchez. Pero a mí me preocupa más una declaración que ha dejado pues ahí lanzada, pues eso dice Alberto, pues porque Zapatero dice las cosas porque las siente. Bueno, pero a mí me preocupa que las sienta. No tiene que haber algo. A mí me preocupa que haya dicho que espera que la sentencia sea liviana. No sé por qué lo espera. No, pero ¿cuál sería la sentencia? No sé por qué lo espera, si tiene una información privilegiada. Borja, ¿cuál sería la sentencia buena para él? Es que no sé cuál es la sentencia No sé, buena. ha dicho que sea liviana, más o menos. No sé, es un sinónimo. O malversación de fondos. Hay que decir que lo desea. Hay que decir que lo desea. Que lo desea, pero... o espera. A mí me preocupa mucho porque me da miedo pensar si se está basando en alguna cosa tangible, en algún... No sé, me preocupa. Seas mal empezado, no va a tener ningún dato. Me preocupa, porque ahí sí que sería inamovible eso. Es como el indulto que acabaría con un una cosa. Hay un detalle en esas declaraciones, se refiere a la sentencia del estatuto. Dice, me estoy acordando de lo que pasó con la sentencia del estatuto. Eso es de un cinismo absoluto, porque la sentencia del estatuto la cocinó él. Porque en ese momento el Tribunal Constitucional, que era cuando gobernaba Zapatero, estaba liderada por una socialista de PRO, y tardaron 4 años en dictar una sentencia de algo que era evidente que no era constitucional. O sea, que lo estuvo cocinando como quiso. Y ahora se refieren esas declaraciones a que se está acordando de lo que pasó con el estatuto. Y el estatuto, el origen es él. O sea, que el culpable, el origen de todo es él, ¿eh? Sí. A mí me preocupa, yo soy mal pensada. A mí me parece que Zapatero, que se decía popularmente si era más tonto que malo, más malo que tonto, y que se dice también del presidente que no actual, da puntada sin hilo, vamos. No da puntada sin hilo. Y esto viene porque esto se va a hacer. Entonces, claro, Borja dice, no creo que Sánchez, que es un superviviente, esté dispuesto a cortarse la cabeza. Pero es que a lo mejor Sánchez está ahí precisamente para hacer eso. Es decir, sabe que su tiempo va a ser limitado, o no, porque a lo mejor resulta que consiguen venderlo de tal manera que consiguen... Es imposible, un indulto te digo, socialmente hablando... Y socialmente hablando, ¿y si estuviera allí? ¿Y si estuviera para eso? Porque yo siempre he pensado que todo el tema de Sánchez tiene otro objetivo. ¿Y si estuviera Sánchez para hacer eso? Yo ahí lo dejo. Y luego, ¿quién viene, Alicia? Valls viene luego, después viene Valls. No sé ya ha dicho que quiere dar el salto a la política nacional. No sé quién viene, pero lo cierto es que este empeño que ya se dijo antes, que ya salió, se habló del indulto, cuando todavía, o sea, no había ni, no sé si había empezado el juicio, vamos, que de ninguna manera se daban por culpables, y ya se habló del indulto, porque eso es una cosa que está, yo creo, pactada, que si las cosas salen muy mal y no hay manera de doblegar mediante la amenaza, la coacción, todo lo que hayan podido hacer con los jueces, pues que llegue un momento en el que estos señores tienen que salir fuera, porque si no, pues yo qué sé, tiran de la manta de determinadas cosas. Van a pedir el indulto, que es que... Yo sí pienso que se va a intentar. ¿Por qué? Pues porque va con el personaje. Si la sentencia no es favorable. Sí, pero es curioso que él no quiera hablar de... Zapatero, Alicia, en esas declaraciones que te preocupan tanto, él tampoco le preguntan por el golpe y dice que no quiere hablar de golpista. Y le preguntan por los presos políticos y dice que tampoco quiere hablar. No, o sea, que está adoptando una actitud casi de mediador.
Yo creo que está tratando de Bueno, buscar... es que ya es un experto, ha ido a Venezuela a empeorarlo. Es decir, Zapatero es un experto. Es una persona que cree mucho en el diálogo, desde luego, y que cree que y que hay una solución política para todo, y que se debe de solucionar las cosas siempre mejor desde el acuerdo que desde otra opción, y es absolutamente legítimo, es positivismo, ¿cómo era? Positivismo antropológico, eso es maravilloso. El socialismo con rostro humano. Me encanta, y además es algo que deberíamos de compartir en esencia, y yo comparto, yo soy positivismo antropológico, pero evidentemente, por muy antropológicamente positivista que yo sea, si una persona comete un delito, pues es que espero que la justicia actúe porque me defiende a mí. Pero además estos días que estamos viendo las sentencias tan duras que el Tribunal Supremo está imponiendo en temas como el caso La Manada, que ha elevado las penas de 9 a 15 años, incluso en la sentencia se dice que porque no me han dicho que era un concurso de delitos, le meto 20. Podía ser 75. No, le meto 20, sí. pero le hubiese metido 20 años. Y aquí estamos hablando de delitos que es o rebelión o sedición. O sea, y además va colateral, malversación, pero ¿qué sentencia va a dictar el Tribunal Supremo? O los absuelve, lo cual sería increíble, o los tiene que condenar, y la condena... No puede ser floja. No puede ser claro, meses. O rebelión o sedición, pero claro, uno de los claro, dos no va a ser, son y la años, malversación, son años, no va a ser meses. No puede ser solo el tema de los y además, cadáveres. gente que lleva casi 2 años ya lleva, ¿no? O sea que como mínimo los 2 Y además años... reconocido por ello, o sea, me refiero, es decir, Bueno, que a no lo lo largo han del negado, juicio no. ninguno ha rectificado. O sea, la comisión de un delito ha sido asumida, lo que no han querido asumir ha sido la existencia de violencia para argumentar en función de uno o de otro. ¿Cuál es la sentencia favorable para negociar? Yo es que no la concibo. ¿Qué sentencia favorable? Pues no, está claro que tiene que haber sentencia y tiene que haber sentencia dura, condenatoria. y dura. Condenatoria. Tiene que ser la que salga, Claro. la que las pruebas determinen, punto. Bueno, ya está. justas. Claro, pero ya nos están empezando a avisar que es muy posible que se empiece a mover el tema del indulto. Y tú nos estás avisando de una Pero es que el persecución aviso... tuya que crees que es una objetiva. suposición. El aviso no es para Hombre, nosotros, de ninguna manera, Alicia, de ninguna manera el aviso estoy es para aquí, ellos. Tengo una bola mágica, pero yo a mí la impresión que me da es que ya nos están preparando para lo que va a venir, Alicia, que va a ser el ¿por qué no indulto, te y fías de aparece Zapatero? aquí nuestro querido, en sus mediaciones, a No es un empezar a... experto, ya te digo. Venezuela todos Estaban saben ya que ha locos, mejorado locos de- los sustancialmente después venezolanos de la lo intervención querían. de Zapatero. Pero no os equivoquéis, Lo no nos querían, están vamos. avisando a nosotros, están avisando a los presos, a los También. golpistas, Sí. diciéndoles, no tenemos más remedio que aceptar que os va a quedar una condena y grave, pero tranquilos, que después está la opción del indulto. Yo creo que el aviso es este. Sí, es no para tanto a ellos y para nosotros, para todos, Sí, que para nos todos. impondrán lo que haya, Pero como a Javier- ellos para pero tranquilizar. Es una promesa infinita, quiero decir. Javier- Eso es invísteme, presidente. La condena será dura, pero Pero confiad en nosotros. yo te lo apaño. Pero eso es mentir. Sí, porque como bien dice Borja, una cosa es prometer, puedes prometerle hasta ministerios a Pablo Iglesias. Luego que se los des es otra Pero cosa. si esa generación no se Ya. aparta del tema político, yo creo que el país va mal. El caso de Artur Mas, por ejemplo, ahora ya como va a cumplir la inhabilitación que le han puesto administrativa, ya está pensando volverse a presentar. Ya está pensando en presentarse, Y está sí. saliendo en la prensa de que estuvo coqueteando con un lobby americano para cederle una sede a la OTAN en Barcelona si él apoyaba el tema de la independencia. O sea, esa clase política, si no se le aparta, sea por la condena o sea indultándolo e imposibilitándole el cargo público, yo creo que no tiene arreglo el tema, no tiene arreglo. Tiene que venir una generación nueva que sea mucho más Pues ahora el pragmática, Supremo vamos. tiene una oportunidad de oro y el gobierno correspondiente una oportunidad Es de lo oro que pasó también el 23 de febrero. para hacer que se cumpla la ley. El 23 de febrero otra vacuna, hace falta, ¿no? Claro, y ahí no se indultó a nadie. Claro. O sea A los golpistas del 23F claro, nadie les indultó. No les indultó nadie. Se les condenó y se les mandó a la Claro. cárcel. Y han cumplido condenas cada uno. Y socialmente se ha reconocido ampliamente que el delito cometido, la condena impuesta y no Pero ha aquí habido los algaradas en las dos grandes calles. peligros que había la democracia era, por una parte, el ejército que venía de la época de Franco, que aunque había asumido el rey como jefe del ejército, pues había algunas tendencias también de dar golpe de timón, ¿no? Y eso se acabó el 23 de febrero. Y en cambio los separatistas nadie los ha parado. Lo único que se paró fue Atucha, cuando lo condenó el Tribunal Supremo por no, me parece, un grupo, el de Ribatasuna, que lo permitió seguir en el Parlamento. Y el Tribunal Supremo lo condenó. Luego fueron al Tribunal de Derechos Humanos, dijeron que si no había la garantía y tal, pero Atucha desapareció de la política, porque lo Así condenaron es. y desapareció. Y aquí tiene que ser lo mismo. O sea, una cosa es que lo indulten, que estén en su casa con su familia y creen a sus hijos y sean muy felices. Y todos estamos de acuerdo. Sí, pero eso también pero otra cosa es que sigan estando en la eso- política Pero incordiando. sería Eso no puede pernicioso ser. también incluso para Sánchez, acabaría con su carrera política, independientemente, porque Claro. no ha sido
es que esto ha sido un golpe de Estado en el todas las tiempo, reglas, es decir, a lo largo de mucho tiempo. No es como el 23F que sucedió, punto. Esto ha sido durante mucho tiempo, ha calado en la sociedad, hay una opinión generalizada al respecto de esto en cualquier comunidad autónoma y, por supuesto, es negativa hacia el golpe de Estado que han ejecutado esta gente, y eso sería un suicidio colectivo del Sánchez y del PSOE. A mí me preocupa más que sea una pena liviana, que es que lo ha dejado caer el señor Zapatero, y me preocupa bastante, porque una pena liviana no resulta pernicioso para nadie, es la pena que hay y me preocupa pero bastante el Supremo más. No se puede permitir Yo espero una que no, pena y confío que no en ello, porque creo en la seguridad jurídica por encima de todo. derecho, ¿no? Yo lo que creo es eso, que al final va a resultar que lo que tuvieron los del 11M fue la mala suerte de que no estuviera Zapatero con ese afán mediador, ese buen corazón, esa pena para que pidiera el indulto también para ellos. El 11M mataron a 200 personas. ¿Quién? El 11M. El 11, no, el 11M, el perdón, 23F, el 23F, Ah, el claro, 23F, perdón, es que no el se 11M, atocha. no, el 23F, que no tuvieron esos golpistas, no tuvieron la suerte de que estuviera Zapatero con ese afán mediador, con eso de resolverlo todo mediante la palabra, con ese dolor de corazón por la pena de los pobres Pues golpistas. ese golpe de Estado se solucionó con la palabra. No, Y luego, ese golpe de Estado les igual, cayó la palabra, que les cayó y la cumplieron de rey arriba abajo. Y cumplimiento de la ley. Claro, pues eso, como estos, pero claro. Pues eso, igual que ahora. Ya, Palabra, y ley y condena cumplimiento. y fuera. Vamos a ver, indulto, claro, pero no tenían a un señor diciendo que claro, que siempre está... que existe No, la nadie se posibilidad de atrevió a indulto. hacerlo, nadie se atrevió. Yo creo que Si lo digo, a ver, si lo habrá digo condena, irónicamente. eso está claro, y lo que me Sí. parece el debate más interesante es el que ha abierto Manuel al decir, muy bien, si hay indulto será solo indulto para que pobrecitos que se vayan a casa con sus hijos, pero inhabilitados no volvéis a política, Claro, es la clave. o es indulto, no solamente quedáis en libertad, sino además quedáis habilitados para seguir haciendo lo que estabais Estamos haciendo. perdidos. Eso sí me parece muy Estamos interesante, perdidos porque, podía llegar hasta entender eso, el indulto de decir, esta gente, el tipo de delito que han cometido creyendo que hacían política, vale, iros a casa, Pero se no acabó, chupáis cárcel, pero se acabó. pero no volvéis a jugar con el dinamita, pirómano, ¿eh? el pirómano Claro. no puede ser bombero, que se dedica a la jardinería. Pero... Yo sigo No, diciendo... que sin entender ninguno, No, ¿eh? no, que, yo no que- entiendo, que- yo no que- entiendo que lo creo, que se vaya a la casa. que creo que se en les la tiene que sociedad. condenar en cárcel, pero que podía darse el caso. La gran pregunta es, si hubiera indulto, ¿sería también Dentro para de 10 habilitarles años. nuevamente? Eso sería pasar una línea roja peligrosísima. ¿eh? Absolutamente. Y lo otro también, hombre, que no se puede indultar a estos Bueno, señores. ya, todavía Sí. más gordo, pero sería más gordo Pero lo todavía. otro Sería sería más- una declaración indudablemente, política pero- de mayor alcance, Claro. sin duda, ¿eh? Pero bueno, En fin, ya Sobre saben que hoy les planteamiento. estamos preguntando acerca de los pactos políticos. La pregunta de nuestra encuesta es, ¿está usted de acuerdo con Vox al romper los pactos de gobierno con PP y Ciudadanos? Están votando y tenemos de momento que un 35% dice que no y un 65% que sí. De todos modos, vamos a dejar esos teléfonos abiertos por si a lo largo de la noche quieren ustedes seguir votando. En fin, señores, nos vamos a ir despidiendo. Don Alberto Sotillos, Un muchas placer. gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Manolo Bernaldez, por haber estado con nosotros. gracias. Don Borja Gutiérrez. Un placer. Muchas Buenas gracias noches. también. Y Alicia Rubio, gracias. encantada. Ya nos contarás qué pasa finalmente con las negociaciones de Vox y todo eso, ¿eh? A ver cómo acaba toda esta historia. En fin, nos vamos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, La Trinchera, un thriller bélico de lo más interesante, protagonizado por Daniel Craig, que nos traslada a 1916, en plena Primera Guerra Mundial, justo 48 horas antes de la gran batalla del Somme. Hay un grupo de soldados, van a luchar contra el enemigo porque están muy adoctrinados por la propaganda antialemana, pero en el fondo, a lo largo de la película, nos demuestran que no tienen ni idea de por qué están luchando. En fin, que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.